Para mí esto es un enorme banquete espiritual, hablar sobre Jesucristo. Vamos a ir Mateo capítulo 16. Y en realidad es porque si entendiéramos, si entendiéramos todo lo que Él es, hermano, aún estamos apenas tocando así los bordes de sus caminos. Tal es así que cuando Él resucitó y iba a la par de aquellos discípulos camino a Emaús, ¿por qué estáis tristes? Decían ellos, bueno, ¿no te has dado cuenta que Jesús de Nazaret creíamos que Él iba a ser el libertador? Pero ya hace 3 días que lo mataron los gobernantes y las mujeres fueron a la tumba y dijeron que había resucitado, pero no se ha hallado el cuerpo. Y Él les dijo, oh insensatos y tardos para creer todo lo que los profetas han dicho. Y no vemos el nombre de Jesús en el Antiguo Testamento. ¿A qué no aparece? Pero comenzó a enseñarles todas las escrituras, todo lo que la ley, los profetas y los salmos decían de Él. Lo hemos visto. Todo el Antiguo Testamento, lleno de profecías, lleno de simbolismos, de figuras que muestran al Mesías, a Jesucristo. Y venido Él al pueblo de Israel, no lo reconocieron. Y es aquí donde llegamos a Mateo 16, donde les hace la pregunta clave a los discípulos, porque esta es la piedra del ángulo para toda la humanidad: definir quién es Él. De esto depende la salvación o la condenación de cada hombre. Mateo capítulo 16, versículo 18, o desde el versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Ninguna de esas era la respuesta. No era ningún profeta, ni Jeremías, ni Elías, ni otro profeta. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado, dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermano, no sé si tenemos la presentación ahí del mensaje, que la pongamos. Entonces le dijo, esto no te lo reveló carne ni sangre. Esto el ser humano no lo revela, no lo proclama, no lo entiende. Esto es Dios. Entonces la persona de Jesús es un misterio para la humanidad y ha sido el debate de los siglos. ¿Quién es Jesús? ¿Qué es Jesús? Y se habla de Jesús y alguna gente le puede decir, yo creo en Jesús, yo sigo a Jesús, pero sería de preguntar, pero para él, ¿quién es Jesús? ¿Qué es Jesús? No porque alguien diga que cree en Jesús, en realidad tenemos que creer que de verdad Dios le ha revelado a Jesús, porque es Dios quien lo tiene que revelar. Y cuando Pedro da esta frase y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eso exactamente es lo que se debe de saber de Jesús, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero sigamos, dele y ponga todo lo que hay ahí, porque no tengo el control aquí para ir cambiando. Bueno,
Algún día pueden encontrarse con alguien que le va a decir a usted: ¿a dónde en la Biblia dice Jesús, yo soy Dios, adórenme? Le doy $10,000 si me enseña la frase en la Biblia donde Jesús dice, yo soy Dios, adórenme. Claro, uno utiliza otras frases donde Jesús lo dice, pero no lo aceptan, sino que tiene que ser esa frase exactamente. ¿Se encuentra o no se encuentra esa frase en la Biblia? No se encuentra. Que diga, yo soy Dios, adórenme. Ahora, pásela. Pero, ¿a dónde dice Jesús? Digamos, yo le podría decir también, enséñeme usted y le doy $10,000 también. ¿A dónde Jesús dice que Él no es Dios y que no lo adoren? Si eso es lo que pretende, está como tratando de hacer dudar de que Jesús es Dios. O sea que la Biblia no enseña que Jesús es Dios. Entonces, ¿a dónde Jesús dice que Él no es Dios y que no lo adoren? Además, si alguien viniera y le dijera a usted, yo soy Dios, adórenme, ¿usted le creería? Así nomás, solo porque lo dice. ¿Verdad que no? Por eso Jesús no lo dijo así. Porque eso cualquiera lo puede decir. De hecho, muchos han dicho que son Dios, que son un profeta, que son el Mesías, que son enviados. Eso cualquiera lo puede decir. Por eso Jesús no lo dijo de esa manera. Lo dijo de otras maneras. Pasemos. Inclusive Jesús dijo que Él no daba testimonio de sí mismo, sino que había otro que daba testimonio de Él, el Padre, Dios. Y eso sí. Entonces Jesús, en lugar de decir yo, Él dejaba que fuera Dios el que hablara de Él. O sea, el respaldo del Padre. Mire lo que dice en Juan 31 y 32. Juan 31 y 32. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Imaginen lo que está diciendo. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. O sea, porque esto cualquiera lo hace, cualquiera habla de sí mismo. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Otro, en el contexto se refiere a Dios Padre, es el que da testimonio acerca de Él. ¿Cómo da testimonio Dios Padre acerca de Jesús? Uno, el Antiguo Testamento está llenísimo de profecías acerca de Él. Solo le bastaba a los judíos ir comprobando cada profecía. Se van cumpliendo en Jesucristo. Y las mismas profecías dicen que Él es Dios en el Antiguo Testamento. Por eso, si viene alguien diciendo yo soy el Mesías, Él lo puede decir. Pero ¿qué respaldo tiene de Dios, el Padre? A ver si hay profecías acerca de Él siglos antes que lo anuncian. No hay nada, hermano, de ninguno, solo de Jesús. Como que en un supuesto caso, vaya, digamos, me agarra la locura a mí y dijera que yo soy el Mesías y que yo... ¿Y a dónde en el Antiguo Testamento habla de mi persona? No hay nada que me respalde. Eso es un invento. Cualquiera que diga que es el profeta, el Mesías o Dios, lo que sea, y no tiene el respaldo del Padre Celestial, es un mentiroso. Entonces, todas esas profecías solo encajan en uno, en el verdadero. Pero otras cosas más. Él no dijo yo soy Dios, sino que Él lo demostró. Inclusive les dijo a los judíos, si no creen en mí, crean por las mismas obras. Las obras que el Padre me ha dado que haga. ¿Y esto qué significa? Nadie ha hecho los milagros que Jesús ha hecho
porque es el Padre quien le dio a hacer esos milagros. Ningún reformador religioso, ningún reformador político, ni nadie. Solo Jesús tenía la unción de Dios para hacer todos los milagros que hizo. Nadie jamás en la historia, no se recuerda, no se registra de alguien que haya actuado en ese poder, en el poder en que actuó Jesucristo. Así que, por eso, no necesita hablar de sí mismo. Otra cosa más. Pasemos. Bueno, observemos bien el pasaje que estamos hablando, que Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ok, dos cosas dice ahí. Eres el Cristo. La palabra significa el Mesías. Eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. No se trata de dos personas, es el mismo. O sea que el Cristo implica que Él es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Ahora, al decir el Hijo de Dios, aquí estamos entrando a un campo muy interesante, porque ese título, el Hijo de Dios, automáticamente está implicando que Él es Dios, y ya lo vamos a ver por qué. Vamos a Juan capítulo 5, versículo 18. Miren, en la Biblia es cierto, hay menciones de otros a los que se les ha llamado hijos de Dios. Uno somos los cristianos, que dice que somos hijos de Dios, pero eso no implica que somos Dios. Pero la Biblia lo aclara, porque somos adoptados, somos hijos adoptados. Se menciona también, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el libro de Job: y vinieron los hijos de Dios delante de Jehová. Se refiere a ángeles, a los ángeles. Son hijos porque Dios ha decidido llamarles hijos, pero no tienen la misma naturaleza divina que tiene Dios. También en el Antiguo Testamento se le llamó a Israel, o sea, a Jacob, mi hijo, mi primogénito. Así le llamó Jehová, mi primogénito. Esto quiere decir el primero de sus genes. Lo digo porque alguien por ahí anda refutando, diciendo que eso no implica, o sea, que Jesús sea el Hijo de Dios no implica que sea Dios. Y entonces utiliza estos versículos precisamente. Entonces le dijo a Jacob que era su primogénito. Ahora, pero entendamos bien, Jacob no era primogénito. Primogénito era Esaú, pero para Dios era su primogénito. O sea, entonces la alusión a que era su primogénito es igual que en el Nuevo Testamento, como algo que Dios adopta y le llama a su primogénito. Le llama a su hijo y le llama a su primogénito, aunque no sea primogénito, sino que es un lugar especial que le da, entonces le da el título de primogénito. Además, primogénito no simplemente significa alguien que ha nacido de los genes, sino que es un lugar de supremacía. Y lo tenemos ahí en los patriarcas, porque algunos no eran el primogénito, como Jacob, y Dios le dijo el primogénito, aunque no lo era. Eso es un título que Dios decide dar. Pero aquí hay una diferencia en relación a Jesús, que es el único en toda la Biblia al que se le llama unigénito. Unigénito. Vamos en Juan capítulo 1, versículo 18. Busquen y no se van a encontrar ese título en relación a nadie. ¿Y qué quiere decir unigénito? Único de sus genes, o sea, de su misma naturaleza, único. De este título no significa que él tiene supremacía, sino tiene naturaleza divina. No está hablando de un primer lugar sobre los demás, sino de un único lugar, de una única esencia
que es la misma esencia de Dios el Padre. Esto es, hermano, que su hijo suyo va a tener su misma naturaleza humana, va a ser un ser humano. Su hijo no va a ser un caballo, un burro, un buey. Es un ser humano, tiene sus mismos genes, su misma naturaleza, su mismo ADN. Entonces, el Hijo unigénito es eso. Juan capítulo 1, versículo 18 nos dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y aquel famoso versículo: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, ¿qué? Unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, decíamos también que vamos a Juan capítulo 5, ¿dónde está el texto anterior? Pase atrás. Ajá, ok. 5:18. Ok, 5:18. Los judíos tenían el concepto de que Dios no puede tener un hijo así. O sea, no creen en la Trinidad, los judíos ortodoxos. Y peor en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando llega Jesús y se presenta como el Hijo de Dios y lo enfatiza, que Él es el Hijo de Dios y se identifica como el Hijo de Dios, ellos vieron problemático esto, porque lo que Jesús reclamaba era una blasfemia. Era inaudito decir que era el Hijo de Dios, porque automáticamente daba a entender que era Dios. Y saben que a Jesús no lo mataron, como algunos piensan, porque criticaba a los ricos, porque criticaba al gobierno. No, no fue por eso. Fue por lo controversial de lo que él decía, ser el Hijo de Dios. Y eso implica que es Dios. Y Jesús nunca corrigió eso. Nunca dijo, no, me han malinterpretado. Eso hubiera sido bonito, porque, digamos, en el sentido de salvarse. Mejor les hubiera explicado, no, miren, yo digo que soy hijo de Dios, pero no quiero decir que soy Dios, sino que soy un humano como ustedes. Jamás lo dijo. Y lo siguió diciendo, y fue la causa por la cual lo mataron. Allá en uno de los evangelios donde lo están juzgando y están tratando de hallar causa para matarlo. Llevan testigos falsos. Unos dicen que él dijo que iba a botar el templo y cosas semejantes. Pero cuando uno de los sacerdotes vio que no avanzaba el juicio, porque esos testimonios no eran creíbles, no eran suficiente causa para llevarlo a Poncio Pilato y pedir la ejecución de él, entonces le preguntó a Jesús: ¿eres tú el Hijo de Dios? Y Jesús dijo: tú lo has dicho. Entonces, ¿qué más testimonio tenemos? Ha blasfemado, porque dijo que era el Hijo de Dios. Entonces, para ellos era sumamente ofensivo que él dijera que era el Hijo de Dios, porque eso implica que él es Dios. Es decir, que él es Dios. Y no podían creer que aquel hombre fuera Dios, porque eso implicaba, hermanos, es el creador, es el eterno, es al que ellos han estado siguiendo, el que los ha librado, los sacó de Egipto, el que inspiró las escrituras del Antiguo Testamento. Todo, él es ese hombre que está ahí. Pero no querían creerlo, no lo creían. Aquí en Juan 5:18 tenemos versículo 17. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. Por esto procuraban matarles, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. ¿Y qué dice? Haciéndose igual a Dios. Al decir que era su propio Padre, la implicación es que se hacía igual a Dios. Pero como no hay 2, ni 3, ni 4 dioses, ni muchos dioses, solo hay un Dios. ¿Quién es igual a Dios? Solo Dios.
Entonces, implicaba que Él es Dios. Porque los israelitas solo tienen un Dios. Y el decir que es igual a Dios, era Dios. Jesús no los corrigió y les dijo: se han equivocado, no me malinterpreten. ¿Cierto? Así es. Vamos a Juan capítulo 8, versículo 48. De nuevo, la controversia. Juan 8, 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Si él fuera solo un profeta, no sería mayor que Abraham. Abraham es el patriarca y es el modelo de todo creyente. Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondiendo Jesús. Y aquí era un momento para haber dicho: no me malinterpreten, hombre, yo solo soy otro profeta más. No, él siguió y les dijo: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Sí, igual lo que les dije anteriormente. Alguien puede decir: yo soy aquí, yo soy allá. No, que me gusta la actitud de Jesús. Siendo Dios, actúa de una manera como no actúan los seres humanos, con una humildad que ningún ser humano tiene. Han habido falsos profetas, falsos mesías, arrogantes, prepotentes. Jesús distingue sobre todo, hermano. Por eso va a ser adorado por la eternidad. Dice que toda rodilla se doblará. Toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, y aún los que están en la tierra que lo han difamado y han engañado a gente desfigurando lo que Él es, van a doblar sus rodillas ante Él. Entonces Él dice, versículo, ¿dónde estoy? Espérame que me acabo de perder por acá. 55 de capítulo 8. Sí, se me fue la página para el otro lado. Ok, sí. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Aunque ellos decían que sí lo conocían. Ciegos. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Dios Padre, Dios Hijo. Abraham vuestro Padre. Pero Dios Padre y Dios Hijo son el mismo. Abraham, del que están hablando, vuestro Padre, se gozó de que habría de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Wow, esto ya fue el colmo. Miren la reacción que suscitó. 57. Entonces le dijeron los judíos: aún no tiene 50 años y ha visto a Abraham. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió de ellos. Génesis 18 dice que Jehová se le apareció a Abraham. Y aquí está: Abraham me vio. Entonces, ¿quién es? Es el mismo Jehová que ellos han estado
supuestamente adorando por siglos y siglos. Me le presenté a Abraham y me vio y se alegró. Y era Jehová, dice ahí, 18. Jehová se le apareció en el encinar de Mamre. Y Abraham salió y se postró ante él. Y él iba con otros dos. Y los invitó, comieron, se gozaron, platicaron. Antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, se le apareció. Esto era ya terrible para los judíos. Estaba causando tanta controversia en el país. Y no podían reconocerlo, que él era el Jehová que toda la vida habían adorado. Qué terrible, ¿verdad? Qué paradójico esto, que su propio Dios no lo reconocía. Vamos a capítulo 10, versículos 31 y 33. Juan 10. Y nos dice: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. ¿Cuál es la blasfemia? Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Te haces Dios. Y en el capítulo 5 vimos que cuando él decía que Dios era su propio Padre, ahí implicaba que estaba diciendo que es Dios. Bien lo habían entendido. El punto es que no lo aceptaron. No lo aceptaban. Y por eso lo mataron. Demasiada controversia. Pero ¿era o no era el Dios del Antiguo Testamento? Sí. Antes que Abraham fuese, yo soy. Qué precioso que Dios se haga hombre y se aparezca como un hombre. Increíble, hermano. Eso es. Por eso algunos no pueden creer y rechazan la doctrina de la deidad, lo que se llama la deidad de Cristo. La rechazan y no estudian honestamente las escrituras y ocupan versículos que eso dentro de unas 2 miércoles los vamos a ver, los versículos que ocupan ellos supuestamente como argumentos, pero ninguno de ellos dice que Jesús no es Dios, sino que ellos le hacen unas sus curvas en su argumentación, y según ellos dicen que esos versículos dicen que Jesús no es Dios. Para nada. Entonces, Jesús es Dios, el Hijo de Dios, implica que es Dios. Pasemos, hermano, aún pues ya terminando con esto por ahora, vamos a 2 textos del Antiguo Testamento de ellos. 2 textos del Antiguo Testamento. Como Jesús dijo: si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no vale nada. Es otro el que habla de mí. Es aquel que inspiró todo el Antiguo Testamento y los profetas, quien dan testimonio de él. Por ejemplo, vamos a Zacarías capítulo 12, versículo 10. Zacarías 12, 10. Donde menciona que él es el Hijo unigénito y que también él es Dios, él es Jehová. Algunos podrían decir: no, pero es que no se puede referir a Jesús, está hablando de otra persona. ¿Y de quién? Quizás del profeta que escribió esto, Zacarías. Para nada, no se aplica a él, es imposible, no concuerda. 12:10, miren lo que dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Derramaré. ¿Quién está hablando? Jehová Dios. Derramaré espíritu de oración. No está hablando Zacarías, hermano. ¿Qué va a tener poder Zacarías
para derramar espíritu de oración sobre ellos. Es Dios. Espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí. ¿A quién van a ver? A Jehová. Y miren la frase que viene a continuación. A mí. ¿A quién? A quien traspasaron. Al que traspasaron. ¿A quién traspasaron, hermanos? No hay ningún profeta implicado ahí. A Jehová traspasaron. Jehová hecho hombre. A mí, a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por quién. ¿Qué dice ahí? Por hijo unigénito. Al único que en la Biblia se le ha llamado el unigénito de Dios. Entonces Él es Jehová y es el hijo unigénito. Asombra cómo los judíos, siglos de tener las escrituras, y estaban tan ciegos, no veían, pero la Biblia revela que a pesar de que mencionaban a Dios, estaban enredados en tradiciones y en el legalismo, sin encontrar de verdad lo que decía la escritura de fondo. Legalistas, arrogantes, religiosos, y no tenían la fe viva en realidad la palabra de Dios como parecía que la tenían, pero no era así, no lo conocían. De esto desprendemos, hermanos, que alguien puede ser muy religioso, gente hablar de Dios y muy estrictos y cumplidos y toda la cosa, y no conocer a Dios de forma auténtica, hermanos. Muchas veces Dios no está ahí en las religiones, está en los corazones de aquellos que sencillamente lo adoran y lo buscan con honestidad. Cuando Jesús vino, los sacerdotes ciegos, ¿y a quienes se les reveló? A unos pastores, simples pastores que estaban pastoreando en la noche las ovejas, y a otros, y no a ellos. Felices ustedes, hermanos, dichosos que Dios se les ha revelado. ¿Y ustedes creen que Jesús es Dios? Es el mismo Dios del Antiguo Testamento al que traspasaron, dice aquí, y harán lamentación y llorarán cuando Él venga en su segunda vez, ya de forma definitiva. Ahí lo van a ver y van a llorar y se van a lamentar como por hijo unigénito, afligiéndose por Él como se aflige por el primogénito. Se llama de las dos maneras. También en el Nuevo Testamento se le llama el primogénito de los muertos, dando a entender que es el primero que resucita de entre todos los muertos, el primogénito de entre los muertos. Y un segundo versículo del Antiguo Testamento, siglos antes de que Él viniera, Isaías capítulo 9, versículo 8. Famoso este versículo, hermano, y no lo pueden borrar, y esto causa asombro. ¿Y cómo es que está este versículo ahí, pues? Y es tan claro. Miren, si los judíos quisieran alterar las escrituras, ese versículo no les conviene, porque habla de algo que ellos no aceptan, que Dios se haga hombre y venga, y que precisamente era Jesús de Nazaret al que mataron. No quieren ni pensar en eso. Mejor siguen esperando al Mesías, esperándolo, y ya vino y no lo reconocieron. Por eso cuando aparezca el anticristo, ahí van a caer engañados por la dureza de sus corazones, hermano. Entonces dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿De quién está hablando? No está hablando del profeta Isaías. ¿Y de cuál hijo? Sí, un montón de niños que nacían en Israel, pero hay un niño que va a nacer, un niño famoso, es el Mesías, al que esperaban ellos, el Mesías. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, van a nacer de entre ellos, de Israel, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable,
consejero, Dios fuerte, un niño, un humano. No está hablando de un ángel, sino de alguien que nace, que se encarna y nace como un niño humano. ¿Cómo se llamará? Dios fuerte. Si no fuera así, esto sería una gran blasfemia. O el profeta Isaías se volvió loco y está hablando de que un ser humano es Dios. Aquí está, profetizado. Ahí lo tenían claro. Solo era de ver las escrituras y caían en cuenta que Jesús es el Dios de ellos. Jesús es Dios. ¿Cómo se llamará? Dios fuerte. Y miren lo que sigue, el otro título. Dios fuerte, Padre eterno. Paradójico, misterioso, porque por un lado es hijo, es un niño, es un ser humano, pero es el Padre eterno. Es el Dios fuerte, el Padre eterno. Es el mismo, es Él. La Trinidad, hermano. Padre eterno, príncipe de paz. Así que, hermanos, qué maravilloso es nuestro Dios. Vamos a continuar con este tema porque hay muchos más argumentos sobre la divinidad de Cristo en el Nuevo Testamento y en el Antiguo también.